mañana se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículos del 15 al capítulo 8, versículo 9. Voy a leer una vez más para los que escuchan el audio de la predicación grabado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15 dice: Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también que aquello no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero una mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Capítulo 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace, y hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Muy bien. Hermanos, pues tengo que reconocer delante de todos ustedes que esta es probablemente la predicación más complicada que me ha tocado preparar, porque veo que realmente el libro de Eclesiastés es enigmático, es complicado, es difícil. Yo le comentaba a mi esposa que esta semana tuve que preparar prácticamente 3 predicaciones, porque el discurso que presenta en esta parte Salomón es tan largo, es tan extenso, que cuando quise comprimirlo en una sola predicación realmente no fue posible. Entonces esta es la primera parte de 3 predicaciones, una miniserie de 3 predicaciones que hemos titulado Ironías de la Vida. ¿Sí? Ironías de la Vida, parte 1. Y esta primera parte la hemos titulado Evita los extremos. ¿Sí? Quizá otro título posible también podría ser La falacia del éxito de los injustos. Este discurso de Salomón, que está incluido en el libro de Eclesiastés, abarca desde el capítulo 7, versículo 15, hasta el capítulo 9, versículo 12. Si se fijan, es una parte bastante extensa, prácticamente todo el capítulo 7, todo el capítulo 8 y parte del capítulo 9, ¿sí? Prácticamente 2 capítulos completos. Es la razón por la que hemos dividido en 3 partes, y en este discurso Salomón nos va a hablar precisamente de algunas ironías, ¿no? Algunas ironías que están en la vida. Otro posible título es La falacia del éxito de los injustos, porque vamos a ver que Salomón nos presenta un panorama aparentemente desolador, ¿no? En donde la vida real también nos enseña que los injustos aparentemente tienen éxito,
que los injustos aparentemente son los que dominan esta tierra. Y me recuerda mucho lo que decía el Señor Jesús, que Él habla del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, porque es realmente el diablo, es realmente Satanás, es realmente la maldad, la que parece que aparentemente domina sobre este mundo, ¿sí? Vemos que son muchos más las personas que buscan la injusticia y tienen éxito que aquellas que buscan la justicia y tienen éxito. Y este discurso, hermanos, contiene algunas de las declaraciones más problemáticas de este libro. Declaraciones realmente problemáticas. Por ejemplo, dice que no seas demasiado justo. Sí, eso lo podemos encontrar en el capítulo 7, versículo 16. No seas demasiado justo. También aparentemente dice que no existe ninguna mujer sabia. Capítulo 7, versículo 28. También dice que los que hacen el mal reciben más honores cuando mueren que los que hacen el bien. Capítulo 8, versículo 10. También dice que los que hacen el bien no tienen ninguna ventaja sobre los que hacen el mal, sobre los malhechores. Eso lo dice en diferentes partes de este discurso, pero también lo podemos ver en todo el libro. ¿Sí? Ya hemos tocado ese tema. Entonces, hermanos, es una parte muy enigmática, pero es una parte que si nosotros alcanzamos a comprender, si nosotros estudiamos con detenimiento, podemos extraer mucha riqueza de lo que aquí Salomón nos está tratando de enseñar. Hay algunas cuestiones que son importantes para poder entender el discurso que tenemos por delante, que hemos dividido en 3 predicaciones. Este discurso se encuentra en una parte del libro de Eclesiastés, que algunos han titulado Los Proverbios de Eclesiastés. Los Proverbios de Eclesiastés, ¿qué quiere decir? Que su escritura es especialmente enigmática, que su escritura es exagerada, ¿sí? Pero esta exageración se utiliza como un recurso literario para poder establecer un punto delante de nosotros. También vamos a ver que es un estilo de escritura que es repetitiva. A propósito, es un recurso muy utilizado por la literatura hebrea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en donde en lugar de utilizar signos de admiración, por ejemplo, para resaltar algo, o negritas, ¿no? Como haríamos hoy en día con un escrito para resaltar una idea, para resaltar un punto. En la literatura hebrea lo que se hace es que se repite una misma idea, se repite una misma frase de diferentes formas para darnos a entender que lo que está diciendo es algo sumamente importante. Muy bien, entonces eso es algo importante para poder comprender el discurso. Otra cosa importante es que el libro de Eclesiastés muy probablemente Salomón lo escribió con la finalidad de aconsejar a los hombres jóvenes. Es decir, no está escrito necesariamente para el público en general, sino que por los tintes, por los matices, por las ideas que se refuerzan a lo largo del libro parece que está orientado hacia los hombres jóvenes. Y véanlo así, ¿no? Salomón en este punto está cerca del final de su vida. Él está reflexionando acerca de lo que él hizo. Veíamos en los primeros capítulos, ¿no? Que Salomón hizo un experimento a lo largo de su vida tratando de encontrar la sabiduría, ¿verdad? Y la trató de encontrar en los placeres, la trató de encontrar en el estudio, la trató de encontrar en la riqueza, ¿no? En acumular mucha riqueza, en dedicarse en grandes proyectos, y vemos que al final se dio cuenta que todo eso era vanidad. Entonces él, siendo ya un anciano, probablemente lo que quiere es prevenir a los hombres, varones, jóvenes, de seguir su mismo camino. Y le está tratando de dar a entender a los jóvenes que ese camino que él siguió no es el correcto, que la vida no consiste en alcanzar lo que él trató de alcanzar durante toda su vida y que de hecho no lo alcanzó, ¿sí? Que la vida no consiste en esas cosas. Entonces, quiero que pensemos en el libro de Eclesiastés y particularmente en este discurso complicado que tenemos por delante, como que Salomón se lo está escribiendo a los hombres jóvenes, ¿sí? A hombres que están próximos a alcanzar la adultez, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Ok. Ahora, ¿cómo inicia esta parte del libro de Eclesiastés? Capítulo 7, versículo 15. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esta es la forma en la que Salomón empieza el discurso. Como yo les decía, planteando un problema, planteando una idea negativa o estableciendo un argumento que es a través del cual va a girar el resto de su discurso, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice en palabras simples? Que hay injustos, hay malhechores, a los que les va muy bien, que incluso
viven larga vida y como yo les explicaba hace un momento, más adelante se dice que ellos incluso mueren con honra, que se les honra en su muerte. Y hay justos a los que les va muy mal. Sí, hay personas que se dedican a hacer el bien, personas que incluso buscan a Dios y les va muy mal. Y el panorama es peor cuando leemos con detenimiento, porque dice, hay impío que hay justo que perece por su justicia. Es decir, nos da a entender que por buscar la justicia le va mal. Por buscar su justicia, por buscar la justicia, no progresa en su vida. Por buscar la justicia, muere incluso antes de tiempo. Por buscar la justicia, no prospera en otras cosas en las que tal vez los impíos, los injustos, sí están prosperando. Y ese es el argumento alrededor del cual va a girar todo el discurso. Y eso es lo que quiero que tengamos presente. Salomón no está dándonos un discurso motivacional. Salomón no está tomando como una postura optimista, ¿verdad? Para que enfrentemos la vida con ánimo, ¿no? Con alegría. Mira, te va a ir bien. Mira, tú síguele echando ganas y te va a ir bien porque a los buenos siempre les va bien. No, él está tomando una postura realista y él está diciendo, hay injustos que alargan sus días y hay justos que les va mal. Eso es una postura realista, hermanos. Esa es la cruda realidad en la que vivimos. ¿Y cuál es el primer punto que Salomón aborda en este discurso que está a punto de soltarnos, con el que está a punto de abofetearnos? La primera parte es que evitemos los extremos. Que evitemos los extremos. Salomón nos acaba de decir que hay justos a los que les va muy mal y hay injustos a los que les va muy bien. Y entonces pasa al versículo 16. Primera declaración enigmática. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Debemos diferenciar, hermanos, entre lo que Salomón parece estar diciendo y lo que realmente está diciendo. ¿Sí? Salomón aquí parece que nos está diciendo simplemente que no busquemos demasiado la justicia, ¿no? Como que no te preocupes por hacer el bien, porque de todos modos, pues a los buenos no les va tan bien. Pero ¿será eso lo que Salomón nos está tratando de decir? Yo les quiero plantear una pregunta, hermanos. ¿Se puede acaso llegar a ser demasiado justo o demasiado sabio? ¿Será que eso está a nuestro alcance? Dice, no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso, pero eso realmente se puede. No se puede alcanzar, es inalcanzable, pero ¿sabe qué? Sí se puede procurar. Sí podemos vivir queriendo ser demasiado justos, queriendo ser demasiado sabios. No está atacando, hermanos, a la santificación progresiva. Ese proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en el interior del creyente para santificarlo cada día más, porque el objetivo del creyente, como bien sabemos y como lo hemos estudiado, es cada día parecerse un poco más a Cristo. Pero eso no es lo que está atacando. Salomón no nos está diciendo que no procuremos santificarnos cada día, pero tampoco nos está invitando al hedonismo, a vivir para los placeres o a la apostasía. Lo que está atacando, hermanos, es a la creencia de que el éxito y la prosperidad es una medida de la justicia de la persona. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces, en ese momento, y hay mucha gente que sigue creyendo eso, pero en ese momento se creía que el éxito de una persona era la medida de su justicia. Si obras bien, por consiguiente vas a tener éxito. Si tú obedeces a Dios, te va a ir bien en tus negocios, tu ganado se va a reproducir y se va a multiplicar, vas a tener cosechas abundantes, ¿sí? Y caso contrario, si te va mal, ¿verdad? Si pierdes todo lo que tienes, si se mueren todos tus hijos, si te enfermas, como le pasó a Job, entonces es porque estás en pecado. ¿Han escuchado ese tipo de declaraciones? ¿No es eso lo que enseña la iglesia de la prosperidad? Sí, que si no te va bien es porque estás en pecado, es porque tienes pecados ocultos. Pero ¿qué es lo que dice? Y con eso abre el discurso Salomón. Hay justos que por su justicia perecen y hay injustos que por su injusticia les va bien. Eso es lo que está atacando Salomón.
La creencia de que si eres demasiado justo, que si eres demasiado sabio, entonces tienes el favor de Dios y por lo tanto te tiene que ir bien. Pero fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cuál es la necedad? ¿La necedad es ser demasiado justo o la necedad es procurar ser demasiado justo? Cuando Salomón mismo está diciendo ahí más adelante, no hay quien no peque, no hay un solo justo en la tierra. Como dice el Salmo 14 también, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros procurar ser demasiado sabios o ser demasiado justos si eso está fuera de nuestro alcance? ¿Sí pueden ver? Lo que nos está diciendo Salomón es que si queremos ser demasiado justos, ni lo intentes. No te esmeres en eso. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a lograr. Fíjense lo que dice el Salmo 73. Los voy a invitar a que me acompañen. Salmo 73. Voy a leer los versículos del 1 al 9. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El que está escribiendo es Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El escritor Asaf sentía envidia de aquellos que hacen el mal porque él veía que prosperaban. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf está diciendo, me crujen los dientes, me da mucho coraje que los que son malhechores son en realidad los que viven mejor, son los que se enseñorean de otros, son los que se enorgullecen, son los que sus ojos nunca ven penuria, son los que su espalda nunca recibe los azotes, son los que no trabajan de sol a sol. El propio Asaf, que fue como uno de los contemporáneos de David más prominentes. Vamos a leer ahora del versículo 16 en adelante. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así es como Asaf encuentra consuelo. Él considera el éxito aparente que tienen los malvados y por eso les decía que uno de los posibles títulos para este discurso es la falacia del éxito de los injustos. Porque Asaf considera que al final de cuentas ese éxito es efímero, es pasajero, dura un momento. ¿Sabe qué? Si nosotros comparamos nuestra existencia en este momento, en esta vida, contra la eternidad, es un suspiro. Se va como nada. Entonces Asaf dice, Señor, tú un día vas a despertar y no es que Dios esté dormido, ¿verdad? Sino es un sentido figurado. El Señor por ahora parece que está dormido, está tolerando, está siendo paciente, pero va a llegar el día en que Él va a castigar a los malvados. ¿Y dónde va a quedar su éxito? ¿Dónde van a quedar sus posesiones? Asaf dice, Señor, tú un día vas a despertar y todo eso que ellos lograron, tú lo vas a menospreciar como nada. Y entonces ellos van a recibir el castigo que se merecen. Y por eso nosotros los creyentes, los cristianos, creemos que existe un infierno, que más allá de esta vida hay un lugar de tormento y hay un lugar en donde se premia a aquellos que fueron fieles hasta el final. Porque si no existe un lugar de tormento, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos allá afuera, hay que vivir como queramos, porque al final de cuentas, Dios se va a hacer de la vista gorda. No, hermanos. Va a llegar un momento en que los malhechores, aquellos que abiertamente se rebelaron contra Dios, van a recibir un castigo mucho peor que el castigo que ellos infligieron a otros. Y ese debe ser nuestro consuelo, hermanos. También quiero que leamos
Eclesiastés, bueno, me regreso a Eclesiastés capítulo 7. Perdónenme, que se me movió aquí este asunto. Todavía estoy aprendiendo. Entonces, hermanos, tampoco se puede ser demasiado sabio. Por un lado, no podemos ser demasiado justos y tampoco podemos ser demasiado sabios. Y fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 23. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Recuerden que eso fue precisamente lo que Salomón buscó durante toda su vida, alcanzar una sabiduría superior. Pero ¿qué dice aquí? La sabiduría se alejó de mí. Hermanos, tampoco podemos ser demasiado sabios. No podemos medir el éxito de nuestra vida o no podemos creer que lo que nosotros tenemos o el éxito que nosotros tenemos es directamente proporcional a nuestra justicia y a nuestra sabiduría. En el tiempo de Job, Job era considerado un sabio, ¿sí? Y cuando los que han leído el libro de Job recordarán que vinieron sus amigos y sus amigos junto con él parece que tenían estas reuniones de sabiduría, de filosofía, de forma recurrente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los amigos de Job? Dicen, Job, tú pecaste. Lo que te vino es por consecuencia de tu pecado. Que tu pecado esté oculto, que tu pecado no sea tan evidente para todos, no quiere decir que no tengas pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que te sobrevino, que te quedaste sin posesiones, que te quedaste sin hijos, que te enfermaste, ¿verdad? Todo eso viene a causa de tu pecado. Y ese es el error que Salomón está atacando en esta parte. Que nosotros no podemos pensar que podemos llegar a ser lo suficientemente sabios o lo suficientemente justos, ni tampoco que nuestra justicia o nuestro éxito es una medida de nuestra justicia. Salomón procuró también alcanzar un entendimiento superior de las cosas y solo encontró frustración. Aunque Salomón, a lo largo de tanto el libro de Proverbios como de Eclesiastés, reconoce las ventajas de la sabiduría, también reconoce que afanarse por ser demasiado sabio o por ser más sabio, por alcanzar una sabiduría superior, en realidad es un acto de necedad. Sí pueden ver la ironía. Es una ironía que nosotros, si tratamos, si dedicamos nuestra vida a ser más sabios, más sabios, más sabios, eso en realidad es un acto de necedad porque no podemos alcanzar suficiente sabiduría en esta vida. Así que Salomón aquí lo que nos está recomendando es que cuidemos los extremos. Por un lado, no seas demasiado justo y demasiado sabio, pero por otro lado, versículo 17 del capítulo 7, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Salomón nos dice por un lado que no seamos demasiado justos, que no seamos demasiado sabios, y ahora nos dice que tampoco seamos demasiado injustos, ¿sí? Nos dice que la respuesta tampoco es irse tras la inmoralidad, ni tampoco irnos tras la necedad. Literalmente dice que ese camino te lleva a la muerte temprana. Ahora, recuerdan que al principio de este discurso Salomón dijo que los injustos alargan su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos injustos que prolongan su vida no están buscando abiertamente la injusticia y la necedad, sino son personas que hacen uso de la astucia para poder salirse con la suya. ¿Sí pueden ver? Entonces, Salomón nos dice, no seas demasiado justo, no seas demasiado sabio, pero tampoco te vayas de lleno hacia la inmoralidad, ¿verdad? Hacia la necedad, porque eso también es el camino de la muerte. Y de hecho, ese camino no es el que toman tampoco los que son exitosos. Hasta las personas perversas entienden que ser abiertamente perverso y vivir en la necedad conduce a la muerte. Por eso ellos hacen uso de la astucia, para salirse con la suya. Y esa tampoco es la respuesta, hermanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta la podemos encontrar en el versículo 18. Bueno es que tomes esto y también que de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si no debemos buscar la sabiduría y la justicia así como algo por lo cual obsesionarnos, y tampoco, obviamente, tenemos que seguir el camino de la injusticia, ¿cuál es el camino que debe tomar el creyente? El temor de Dios. El temor de Dios. Toma en cuenta esto, no apartes tu mano de aquello, porque aquel que teme a Dios
saldrá bien en todo. El mensaje de Salomón es que evitemos los extremos, que encontremos el justo medio. Buscar la inmoralidad y la necedad claramente desagrada a Dios, pero buscar la sabiduría y la justicia de forma compulsiva también desagrada a Dios, por irónico que parezca. Y les pongo un ejemplo, hermanos, los fariseos. ¿Qué es lo que buscaban los fariseos? No buscaban ser demasiado justos, no buscaban ser demasiado sabios, no buscaban ponerse en una posición de autoridad sobre los demás a partir de su ascetismo, a partir de su cuidado riguroso de las reglas. No eran los fariseos los que querían ser tan rigurosos en la aplicación de la ley de Dios, que empezaron a mezclar sus propias enseñanzas con las enseñanzas sagradas, con las enseñanzas de las Escrituras, y todo por un afán de buscar la justicia sobremanera, por tener una justicia o una obediencia de la ley perfecta, algo que desde el Antiguo Testamento era evidente que no era posible alcanzar. Por eso, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta para el creyente? El que teme a Dios saldrá bien librado. No es tanto que no busquemos hacer el bien, sino la postura que tenemos delante de todo lo que hacemos. Que hagamos las cosas por temor de Dios y no por un seguimiento riguroso de las reglas, porque el que teme a Dios saldrá bien librado. Debemos entender que nuestra obediencia nunca puede ser perfecta. Entonces el Espíritu Santo nos va a ir redarguyendo conforme avancemos en nuestra vida y cada vez vamos a alcanzar un grado mayor de santidad, cada vez, o quiero decir, cada vez nos vamos a parecer más a Cristo. Pero lo importante es nuestra actitud en el corazón. Si voy a obedecer a Dios, que sea porque le temo y que sea porque le amo, no por querer alcanzar un grado superior de justicia. ¿Sí pueden ver la diferencia? Una cosa es buscar la justicia en exceso y otra cosa es buscar obedecer a Dios porque le temo y porque le amo. Y ese es el justo medio, hermanos. Que nosotros procuremos obedecer a Dios porque le tememos. Porque le tememos. Es curioso que en la Nueva Traducción Viviente este versículo de Eclesiastés 7:18 sí utiliza literalmente: el que teme a Dios evitará ambos extremos. Evitará buscar la justicia de una forma compulsiva y evitará también irse por el mal camino. Fíjense lo que dice también Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que ¿qué? A los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es que eso es lo que nos está tratando de enseñar Salomón, que lo más importante es el temor de Dios, ese temor reverente, ese temor que proviene de un corazón que ama a Dios, que ha entendido que de Dios recibimos todas las cosas, que ha entendido que Dios ha dispuesto un tiempo para todas las cosas, que ha entendido que el mayor responsable de la situación en la que nos encontramos es Dios, porque es Dios el que ha dispuesto todas las cosas de antemano. Amén. Ahora, hermanos, esta primera parte del discurso nos ha hablado de que debemos evitar los extremos, ¿sí? Y que busquemos más bien hacer las cosas con un temor reverente hacia Dios. Y la segunda parte del discurso es una en la que Salomón nos va a dar 3 consejos. Yo he llamado a esta parte consejos sabios para evitar los extremos. Estamos hablando de evitar los extremos y Salomón nos va a dar 3 consejos para que nosotros podamos evitar tomar una postura extrema en cualquiera de estos 3 casos. Y estos 3 consejos van relacionados, primero, en cuanto a nuestras relaciones personales; segundo, en cuanto a nuestras relaciones sentimentales; y tercero, en cuanto a las autoridades, o en cuanto a nuestra relación hacia las autoridades. Y algo por lo que me costó mucho trabajo estudiar esta parte del libro de Eclesiastés es tratar de identificar la estructura que Salomón está siguiendo, ¿sí? Tratar de seguir como la línea de pensamiento que Salomón tiene. Salomón va a hacer en los siguientes versículos algo bien curioso y algo bien confuso. Fíjense que para cada uno de estos consejos
Salomón va a hacer un comentario relacionado con la sabiduría y después nos va a dar el consejo. Y cuando nosotros leemos de corrido, parece que Salomón está brincando de tema, parece que Salomón dice algo al azar y luego dice otra cosa al azar, pero fíjense que en cada uno de los consejos Salomón primero va a decir algo relacionado con la sabiduría y luego nos va a dar el consejo. Capítulo 7, versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Salomón viene diciéndonos que evitemos los extremos, ¿verdad? Que temamos a Dios y luego de repente parece que hace un cambio de tema, o como le llamamos también, hace un volantazo, ¿sí? Como que está hablando de algo y de repente se mueve, ¿no? En otra dirección. O sea, Salomón, me estás hablando de los extremos, me estás hablando de que no procure la justicia en exceso y luego me dices que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y luego, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí se fija que son partes que parecen como que no tienen conexión entre ellas? Y es lo que está haciendo Salomón de aquí en adelante, ¿sí? Va a decirnos una frase relacionada con la sabiduría y posteriormente nos va a decir el consejo. Entonces, 7:19 nos está haciendo este comentario acerca de la sabiduría, en donde dice que la sabiduría hace al sabio fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Es decir, está diciéndonos que la sabiduría es algo que fortalece a la persona, algo que es de mucha utilidad y de mucha fortaleza para la persona. Versículos 20 al 22, y aquí viene el consejo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aquí, hermanos, podríamos reemplazar la palabra tampoco del versículo 21 solamente para efectos de entender mejor. Podríamos decir por lo tanto. Podríamos leer entonces de la siguiente forma. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Entonces, hermanos, el primer consejo es que no prestemos tanta atención a lo que las otras personas dicen, especialmente cuando esas personas dicen algo mal de uno mismo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque dice, tu corazón sabe que tú también has hablado mal de otros. Primero nos está diciendo aquí Salomón que no hay una sola persona que sea completamente justa. Sí, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que es natural, hermanos, que cuando hay relaciones entre las personas haya desacuerdos, ¿cierto? Es natural que otras personas no estén de acuerdo con lo que yo piense. Es natural que que a otras personas no les agrade yo o que yo no les parezca agradable, ¿sí? Es natural que otras personas, al yo parecerles no tan de su agrado, hablen mal de mí. Pero yo no los puedo culpar por eso. ¿Por qué? Porque yo mismo he hablado mal de otros. Y de nuevo, si se fijan que es algo absurdo tratar de alcanzar una obediencia perfecta. Porque empezando con nuestras relaciones humanas, no podemos agradarnos de todos y siempre estamos hablando mal de otros. Siempre estamos maldiciendo a otros, siempre estamos quejándonos de otros, siempre estamos criticando a otros. Pero no se preocupen, es mutuo, porque los otros también se quejan de mí y los otros también hablan mal de mí. Entonces, ¿cuál es el consejo de Salomón? No te lo tomes a pecho, no le des demasiada importancia. ¿Por qué? Porque sabes tú en tu corazón que tú también has hablado mal de otros. Así que dice que la sabiduría nos va a fortalecer, la sabiduría nos va a ayudar. No tomes en cuenta lo que dicen otros y este consejo nos va a permitir tener relaciones personales más duraderas y estables. Nos va a permitir tener menos problemas en el trabajo, en la escuela, en la casa. Porque si alcanzamos a entender que nadie es perfecto y que es natural que otros hablen mal de mí, entonces no me lo voy a tomar tan a pecho y entonces no me voy a meter en problemas innecesarios.
Sí, por eso dice que la sabiduría es algo que nos beneficia, porque si aprendemos a que en nuestras relaciones personales no tomar tanto en cuenta las ofensas que nos hacen otros, entonces vamos a tener una vida más tranquila, vamos a experimentar menos estrés, vamos a ser más felices. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? Lo mejor si alguien hace o dice algo en contra de nosotros es recordar que nosotros también ofendemos, que nosotros también criticamos, que nosotros también hacemos daño a otros. Y entonces, lo mejor que podemos hacer es pasar por alto la ofensa. Que ya me enteré que anda diciendo esto de mí, que ya me dijo, que ya me hizo, que ya esto, que ya lo otro. Hermano, lo mejor que puedes hacer, hermano, hermana, lo mejor que puedes hacer es pasar por alto la ofensa, porque debes recordar que no hay nadie que no peque. Tienes que recordar que tú también te equivocas, que tú también haces daño. Ahora, no con esto, recuerden que el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Evita caer en los extremos. Tampoco significa que te hagas cómplice de los delitos, ¿verdad? Tampoco significa que te hagas cómplice, que si alguien abusó de ti, que si alguien te está dañando intencionalmente y tú no lo puedes pasar por alto, eso no significa que no hagas nada. Lo que significa es que en tanto como te sea posible, pasa por alto las ofensas, porque eso te va a evitar problemas. Pero claro, si la ofensa es demasiado grande, no significa que no tengas que hacer nada, pero entre tanto te sea posible, pasa por alto la ofensa porque tienes que recordar que tú también ofendes a otros. Ese es el primer consejo de Salomón para evitar caer en extremos. ¿Sí? Primero, un consejo relacionado con nuestras relaciones personales, para que nuestras relaciones personales sean mejores. Y el segundo consejo tiene que ver con las relaciones de pareja. Y aquí quiero que recordemos que el libro está enfocado a hombres jóvenes. Y el segundo consejo que le da Salomón a los hombres jóvenes es cuídate de la mujer seductora. Vamos a ir al versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Y estos dos versículos de nuevo parecen como un cambio de tema, parecen como un comentario que Salomón está aventando al azar, pero de nuevo, es parte de la estructura que él está utilizando. Dice un comentario o dice algo relacionado con la sabiduría y después viene el consejo. Y es curioso que este comentario acerca de la sabiduría, si se fijan, tiene un tono más bien negativo, ¿sí? Dice que la sabiduría se alejó de mí y luego dice, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón está haciendo un comentario de la sabiduría, pero dice que está lejos de su alcance y tiene un tono como más bien negativo, ¿sí lo pueden ver? Como más bien no muy optimista, como más bien pesimista. Y a mí me parece, hermanos, muy curioso que Salomón haga este comentario de la sabiduría en negativo cuando nos va a hablar precisamente del tema que fue la perdición de Salomón. Porque el tema de las mujeres, hermanos, fue la perdición de Salomón. Él nos está hablando desde su propia experiencia negativa. Y dice, quise alcanzar la sabiduría, pero no la alcancé. Y ahora les voy a hablar acerca de las mujeres. Vamos a ir, bueno, por el tiempo no vamos a ir para allá, pero en Primero de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8, ahí ustedes pueden encontrar que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y ojo con los números, 700 esposas y 300 concubinas, ¿cuántas son? 1000 mujeres. Y estas fueron la perdición de Salomón, tanto que al final de su vida, él erigió monumentos y erigió ídolos para sus mujeres, ¿sí? Y él cayó incluso en idolatría. Alguien como Salomón, considerada la persona más sabia de su tiempo, probablemente el hombre más sabio de toda la historia, haciendo a un lado al Señor Jesús, claro, ¿sí? Entonces, las mujeres fueron la perdición de Salomón. Si hay alguien que sabe de los peligros de las mujeres, fue Salomón, ¿sí? Entonces, Salomón habla de la sabiduría en un sentido negativo cuando nos va a hablar acerca de los peligros de las mujeres. Mujeres, por favor, no se lo tomen a pecho. Recuerden que Salomón les está hablando a los hombres jóvenes, ¿sí? Fíjense lo que dice versículo 25 y 26.
Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Consideren, fíjense que no está hablando de las mujeres en general. ¿De qué mujeres está hablando? De las mujeres seductoras. Dice de la mujer cuyo corazón, para no echarles mentiras, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Fíjense cómo Salomón está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre el corazón y las manos de la mujer con elementos que sirven para capturar, para atrapar, para aprisionar a alguien. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo, hermanos, es que, y voy a cambiar la palabra mujer por el pecado sexual, por la inmoralidad sexual. Está comparando la inmoralidad sexual con una trampa. No es que Salomón se esté ensañando contra las mujeres. Él está hablando desde su propia experiencia y él está hablando porque las mujeres fueron su propia perdición. Y porque él le está hablando, según lo que podemos deducir, le está hablando a los hombres jóvenes, a los hombres que son casaderos, y les está diciendo, cuídate de las mujeres que son seductoras, porque ellas son una trampa. Dice que el que no agrada a Dios quedará preso en ellas, como si estuviera atrapado en una trampa. ¿Sí? Por eso les digo que si nosotros traemos el mensaje a la actualidad, podríamos decir que el pecado sexual es una trampa. Es una trampa. Y una trampa, hermanos, normalmente no es algo evidente. ¿Sí? No es algo evidente. Toda trampa, para que sea efectiva, normalmente tiene una carnada que la presa no puede resistir. Si yo quiero atrapar a un ratón que se ha metido a mi casa, no le pongo nada más la trampa. Yo le voy a poner un pedazo de comida y la rata o el ratón no va a poder resistir el impulso de comerse ese manjar delicioso para ella o para el ratoncito. Y es precisamente cuando suelta la mordida, cuando pisa, que la trampa lo atrapa. Y es así con el pecado sexual. El pecado sexual, y especialmente para los hombres, es algo deleitoso, es algo agradable. No conozco a un solo hombre que no le parezca algo tentador, que no se sienta atraído, ¿sí?, hacia ello. Y es algo que muchas veces, muchas personas, tanto hombres como mujeres, no pueden resistir. Esa es la carnada. ¿Sí lo pueden ver? Es una trampa. Es una trampa, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a discernir esas trampas. En el momento puede parecer algo muy tentador. Una invitación, una imagen, un pensamiento, una persona. Pero tenemos que entender que eso es una trampa. Es una trampa mortal y vamos a quedar atrapados allí. Por eso el consejo de Salomón es que nos apartemos. ¿Sí? Voy a leer nuevamente. Versículo 26. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Es decir, ¿quiénes son los que quedan envueltos y presos, atrapados en este pecado? Los que desagradan a Dios. Quedarán presos en ella. Ahora, versículo 27 y 28. He aquí esto he hallado, dice el predicador, pasando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. De nuevo, este es un versículo difícil de explicar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que parece que está diciendo? Parece que está diciendo que no hay ninguna mujer sabia, ¿cierto? Parece que está diciendo que los hombres sí pueden ser sabios y que las mujeres no pueden ser sabias. Eso es lo que parece que dice, hermanos, pero yo les pido que no nos vayamos, que no nos dejemos llevar por lo que parece que dice. Recuerden que estamos en una parte de la escritura que es enigmática, y es enigmática con un propósito, es enigmática por una razón. No está diciendo que los hombres sí pueden ser sabios y las mujeres no. Lo que él dice es que buscó entre 1000
Y esto es una exageración, no significa que literalmente buscó a 1000 personas. Esto es una exageración que a lo largo de su vida ha visto a muchas personas y ha tratado de buscar a una persona que sea sabia. Y entonces lo primero que podemos entender es que es muy difícil encontrar a una persona que verdaderamente busque la sabiduría, que verdaderamente busque, voy a cambiar la palabra, agradar a Dios, que busque temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que buscó entre 1000 y solamente halló a uno. ¿Sí se fijan? No dice hallé a muchos hombres y a ninguna mujer. Dice hallé a uno. Eso ya nos da una idea de lo difícil o de lo raro que es que una persona busque agradar a Dios. Ahora, el hombre que encontró podría estar hablando de él mismo. Podría estar hablando de él mismo y podría estar hablando de que él se siente solo o de que él es el único que él ha visto que busca realmente alcanzar la sabiduría. Es una posibilidad, no estoy diciendo que sea así, pero él podría estar hablando de él mismo. Ahora, cuando dice que no hallé entre estas a ninguna, podría referirse no a las mujeres en general, sino a las mujeres seductoras. Eso tiene más sentido, ¿cierto? Porque él está hablando de la mujer que su corazón es como lazos y sus manos como ligaduras y dice, no he hallado a una sola mujer sabia entre estas, es decir, entre ese tipo de mujeres. Así que no está hablando de la mujer en general, hermanas, está hablando de las mujeres que son así. Ahora, yo les decía que pusieran atención en los números. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 1000. ¿Cuántas personas dice que buscó? 1000. También podría estar hablando de la experiencia que él mismo tuvo con sus mujeres. No se casó con mujeres hebreas, hermanos. Dice Primero de Reyes, capítulo 11, que él se casó con una egipcia, se casó con moabitas, se casó con mujeres que eran de las naciones vecinas. Así que muy probablemente Salomón se está refiriendo precisamente a esas mujeres con las que él se relacionó y que no eran necesariamente creyentes, digamos, que no eran necesariamente mujeres piadosas, no eran necesariamente mujeres justas, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que no eran mujeres justas? Porque al final de su vida, ¿a qué lo orillaron? A la idolatría. Entonces, Salomón no está diciendo que no hay mujeres justas. Lo que está diciendo es que las mujeres seductoras, las mujeres de ese tipo, no agradan a Dios, no procuran agradar a Dios. Son mujeres que no convienen. ¿Sí? Está hablando a los hombres jóvenes, pero extrapolémoslo a nuestra audiencia actual. Estamos hablando aquí del pecado sexual. Ya sea que uno sea hombre o sea mujer, es algo que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida, porque es una trampa. Y para reivindicar a las mujeres, les recuerdo que en el libro de Proverbios hay un capítulo, la última parte del capítulo 31, que está dedicada enteramente a la mujer virtuosa, a la mujer sabia, a la mujer piadosa. Salomón no está diciendo que las mujeres no son sabias. De hecho, el mismo Salomón, porque el libro de Proverbios mayormente se le atribuye a Salomón, tiene un capítulo en donde elogia a la mujer que es virtuosa, a la mujer que teme a Dios, a la mujer que sabe conducir bien su casa. Amén. Entonces, el segundo consejo que Salomón nos está dando en esta parte es precisamente que entendamos que el pecado sexual es una trampa y los que verdaderamente agradan a Dios no caerán presos de esa trampa. Versículo 29, Eclesiastés 7:29. Creo que ya se me está acabando el tiempo, si no es que ya se me acabó. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos, tanto hombres como mujeres, buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre, Adán, con la capacidad para agradarle, con la capacidad para hacer el bien, pero ellos, tanto Adán como su descendencia, decidieron buscar otras razones, o como dice en otras traducciones, se apartaron hacia el mal, se apartaron hacia lo que no conviene. Amén. Bien, voy a ir más rápido porque creo que sí, ya se me acabó el tiempo. El tercer consejo que nos da Salomón es compórtate prudentemente ante las autoridades. Y aquí podemos de nuevo ver en el capítulo 8, versículo 1,
un comentario acerca de la sabiduría, porque esa es la estructura que Salomón está siguiendo. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Lo que está diciendo aquí, hermanos, en palabras simples, es que la sabiduría del hombre, o cuando una persona enfrenta una situación con sabiduría, es la misma sabiduría la que le ilumina el rostro. Cuando nosotros, hermanos, enfrentamos una adversidad, si nosotros hemos procurado la sabiduría, si nosotros hemos procurado temer a Dios y confiamos en Dios, entonces vamos a enfrentar esa dificultad o esa adversidad con un rostro distinto. Dices, le iluminará el rostro, es como decir, la sabiduría hace que la persona sonría, ponga una buena cara aún ante las dificultades. ¿Y por qué digo esto? Por el contexto inmediato siguiente. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá? ¿Qué haces? Bueno, primero, el versículo 2 nos dice que tenemos un juramento delante de Dios, y es que si nosotros desobedecemos a las autoridades, si nosotros no nos sometemos a las autoridades, en realidad, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios, porque dice la palabra de Dios que es Dios mismo el que pone y depone reyes, es el que pone a los gobernantes, y todos los que tienen algún grado de autoridad de Dios lo han recibido. Que esas personas que están en autoridad abusen de su autoridad o usen la autoridad que Dios les dio para hacer el mal, ese es otro tema, ese es otro problema, pero la posición de autoridad la han recibido de parte de Dios. Así que nosotros estamos atados no ante el gobierno, sino ante Dios, a obedecer a nuestras autoridades. Así que dice que algo sabio es respetar a las autoridades por ese juramento que tenemos. Y ahora, también nos dice que aunque el rey o las autoridades, ¿verdad? En este caso, sean arrogantes o nos ofendan o nos perjudiquen a través de lo que están haciendo, el consejo del predicador es no responder a esa ofensa, ni aún retirarnos de su presencia con molestia, ya que esto puede concluir en un perjuicio mayor. Por eso dice, no te apresures a irte de su presencia. Aunque lo que está haciendo, lo que está diciendo el rey te perjudica, no por eso te vayas molesto, no por eso te salgas y azotes la puerta, no por eso le contestes. Por eso es importante que enfrentemos las dificultades, como tratar de conciliar o tratar de llevar un tema ante las autoridades con buena cara. ¿Sí? Porque la persona sabia sabe que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Está haciendo referencia a lo que nos dijo en el capítulo 3, que para todo hay tiempo. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Lo que está diciendo es, aunque el rey te esté perjudicando, aunque las autoridades estén haciendo algo malo en contra tuya, es mejor que pongas buena cara porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. De hecho, lo que da a entender es, tú no sabes si ese rey el día de mañana va a seguir con vida. ¿Sí? Porque dice más adelante que nadie tiene potestad sobre su propio espíritu, nadie puede retener su espíritu. Lo que está diciendo es, si tú tienes un problema con el rey, tú no sabes si el día de mañana ese rey va a morir, si Dios le va a pedir a cuentas su alma. Y esto me recuerda aquella ocasión en el libro de Daniel, ¿verdad? En que estaba el rey Belsasar con una multitud de personas teniendo una fiestota, ¿verdad? Y él manda a traer el mobiliario del templo y entonces empiezan a tomar vino, empiezan a hacer sus actividades ilícitas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Aparece una mano, traigo la cita, pero por el tiempo ya no vamos a alcanzar a leer. Aparece una mano y hace una escritura en la pared, ¿sí? Por cierto, un dato curioso, solamente Dios se ha manifestado para escribir algo con su puño y letra en los 10 mandamientos y en ese juicio contra ese rey. Bueno, punto y aparte. Escribe este juicio contra el rey
¿qué es lo que pasa? Mandan llamar a Daniel y Daniel le dice, ¿sabes qué? En pocas palabras, has sido pesado, has sido encontrado falto, tu reino se acaba el día de hoy. Tu reino va a ser entregado a los medos y persas. Ese rey estaba reinando con orgullo, con soberbia. Una noche hace una fiesta y esa misma noche le dan muerte. Y al día siguiente el reinado ya estaba en manos de otra persona. Volviendo a Eclesiastés, pon buena cara ante las adversidades porque tú no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Tal vez parezca que tu destino está en manos de esa persona, pero no es cierto. Tu destino no está en manos del gobernante. Si recibes ese puesto o no, no está en manos de tu jefe, no está en manos de los gerentes. Si ganas bien o no ganas bien, no está en manos de aquellos que te contrataron. Eso parece, pero en realidad está en manos de Dios, porque de Dios recibimos todas las cosas, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere. Por eso dice, el hombre sabio discierne el tiempo y el juicio. A mí me sorprendió hace unos días, hago un comentario rápido, que ya se me acabó el tiempo. Hace unos días fui a hacer un trámite y yo iba mentalizado a estar ahí todo el día, ¿no? Estar ahí al menos unas 4 o 5 horas. Entonces yo iba con buena cara, iba preparado con mis libros, iba preparado pues a pasar ahí un rato, ¿no? ¿Para qué me enojo? Y mientras estuve ahí me tocó ver todo tipo de actitudes, pero principalmente actitudes negativas. Gente quejándose, gente peleándose con personas con las que no se tiene que pelear. O sea, ¿por qué te peleas con él si él solo te está dando informes? ¿No? ¿Qué puedes hacer para cambiar? Nada. Solamente te estás haciendo daño a ti mismo al tener una mala actitud. Y no quiero ponerme a mí como ejemplo de sabiduría, para nada. Soy la persona menos sabia tal vez, pero sí quiero darles a entender que a veces las cosas que nos toca enfrentar no tiene ningún sentido enfrentarlas con mala cara o con mala actitud, porque tenemos que entender que allí hay un tiempo para cada cosa que se quiere y que finalmente es Dios el que tiene el control de todas las cosas y nosotros solamente somos actores y espectadores a la vez de lo que ocurre con nuestra vida. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ni siquiera el rey tiene potestad sobre el día de su muerte. Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, estas personas que están en autoridad y que son impías a veces confían en su propia impiedad, en su propia astucia. Como ya les decía, estas personas son muy astutas para librarse de las consecuencias de sus actos, pero ni siquiera eso los va a librar del día de su muerte, porque el Señor, el día que desee, los va a llamar a cuentas, porque hay una cita a la que nadie puede llegar tarde, y es la cita con nuestro Creador. Ahora, hermanos, si un rey, si un gobernante no tiene potestad sobre su propia vida, ¿cuánto menos nosotros? Y en conclusión, hermanos, parece bastante evidente que debemos cuidarnos del extremo de irnos hacia el mal, ¿no? De irnos hacia el extremo de ser malhechores. Pero también quiero que entendamos, hermanos, que no es posible para nosotros alcanzar una obediencia perfecta. Porque nunca vamos a tener una obediencia suficiente delante de Dios. No se puede ser lo suficientemente justo ni lo suficientemente sabio. Solamente hay una persona que lo ha conseguido. ¿Quién es? Cristo. Solamente Cristo vivió una vida perfecta. Solamente Cristo logró agradar a Dios a través de sus obras. Todos nosotros hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. No podemos pensar que podemos ganar algún favor de Dios con nuestro moralismo, portándonos bien, queriendo ser extremadamente rectos, extremadamente justos en todo lo que hacemos. Eso es algo imposible, hermanos. Tampoco pensemos que podemos agradar a Dios con el ascetismo, privándonos de comidas, levantándonos temprano, ¿verdad? Quedándonos desvelados hasta tarde para orar, no que no lo hagan, sino que piensen que esas cosas van a ganar algún favor de Dios. No pensemos eso, hermanos, porque eso es irnos al extremo, de buscar la obediencia perfecta, de buscar la justicia por mis propios méritos. La única obediencia que podemos tener
y que vale algo delante de Dios es que obedezcamos el creer en su Hijo Jesucristo. Porque dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer y es en lo que sí debemos obedecer, en creer en su Hijo Jesucristo, el único que pudo vivir una vida perfecta, el único que sí pudo hacer esa obediencia y esa justicia y esa sabiduría perfecta delante de Dios. No hay otra forma de agradar a Dios. Solamente si buscamos a Cristo con un corazón contrito y humillado, si nos arrepentimos de nuestras faltas, si permitimos que la justicia de Cristo sea puesta sobre nosotros. Esa es la única forma en la que podemos alcanzar algún favor de Dios. Y entonces sí, vamos a ser sabios, vamos a tener temor de Dios, vamos a procurar hacer todo lo que hacemos con un amor genuino hacia Dios. Y entonces sí, podemos comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y podemos enfrentarnos a la vida en estas tres formas en las que Salomón nos habló, en las relaciones personales, en cuanto al pecado sexual y en cuanto a las autoridades. Vamos a continuar en las